Una matriz no es ni más ni menos que un rectángulo, digámoslo así, de números ubicados en filas y columnas. Esos números van a ser, en general, números reales. Ustedes saben que los naturales están contenidos en los enteros en los racionales en los reales. Es decir, que un cuadro de valores o rectángulo de números, por ejemplo, como este, este rectángulo, ¿por qué digo rectángulo? Bueno, porque si lo miran, pareciera un rectángulo. Tiene 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, eso es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Decimos que esa A, por ser de 3 filas y 3 columnas, muchas veces escribimos que es 3 por 4. Pero también a veces queremos dar precisión en qué conjunto está esta matriz. Entonces esta matriz vamos a decir que está, es decir, pertenece a R 3 por 4. Fíjense que esta notación de alguna manera generaliza a cuando nosotros teníamos pares ordenados de números reales, los puntos del plano decíamos que estaban en R2. ¿Sí? El plano era R2, era conjunto de pares ordenados de números reales. Este R2, bueno, ustedes saben que es lo mismo que el producto cartesiano R por R. Ya acá no es un producto cartesiano, sino que es el conjunto de matrices de 3 filas y 4 columnas. Ahora, así que nosotros, teniendo lo que es R2, vamos a pensar, podríamos pensar en un principio, que lo que van a hacer las matrices de alguna forma es generalizar lo que hacemos en algunas operaciones con los puntos del plano. Nosotros podemos sumar, ¿no es cierto?, puntos en el plano cuando sumamos componente a componente. Y un punto del plano, que tiene 2 componentes, no lo podemos sumar con un número. Es decir, yo no puedo hacer 3 más, por ejemplo, 4, 5. Sí puedo sumar puntos del plano, ¿no? Pero un número suelto con un punto del plano no lo puedo sumar. Sí puedo multiplicar, por ejemplo, el 3 por 4,5. Y eso era multiplicar cada una de las componentes del par ordenado por el número 3. Bueno, va a haber operaciones parecidas a lo que yo estoy diciendo cuando trabajemos con matrices. Las matrices sirven, sí, sirven mucho. En nuestra materia la vamos a usar para resolver sistemas de ecuaciones. Ese va a ser el objetivo que va a tener el estudio de las matrices en Mate 1. Sí, que las matrices también puede ser que las estén usando en alguna materia de computación, ¿no? Porque también se fabrican como bases de datos, se pueden escribir de manera matricial. Filas y columnas, eso están habituados a usar. Y también están habituados a hacer operaciones adentro de las matrices. Bueno, muchas de esas operaciones vamos a trabajar nosotros. Entonces,
ahí tenemos una matriz 3×4. ¿Es la única matriz 3×4? Obviamente que se dan cuenta que no. Cambiando los elementos de la matriz, voy a tener, en realidad, infinitas matrices 3×4 va a haber. Supongamos que tenemos otra matriz 3×4, como podría ser 0, 1, menos 2, 4, 0, menos 3, 1, 0, 5, menos 1/3, bueno, 2, 1. ¿Está bien? Entonces, esta matriz también es 3×4. Entonces vamos a hacer la suma de A más B. Yo por ahora estoy haciendo todo intuitivo, después vamos a hacer definición. Sumar dos matrices, lo que queremos es que me dé por resultado otra matriz. Es decir, nosotros vamos a definir qué significa sumar matrices de manera que la operación me resulte cerrada. Acuérdense que una operación era cerrada si operando elementos de un determinado conjunto no me escapaba de ese conjunto. Entonces nosotros queremos definir lo que es sumar A con B. Hay un abuso de notación que es usar el mismo símbolo que usamos desde hace mucho para indicar suma. ¿Cómo vamos a sumar matrices? Bueno, se van a sumar matrices que tienen que ser ambas de igual tipo. Es decir, que en R, por ejemplo, 3×4, voy a definir una operación de suma. Y vamos a estudiar rápidamente qué propiedades tiene la suma dentro de las matrices. Los objetos son las matrices, la operación es la suma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sumar? Bueno, los elementos que están en igual posición son los que se suman. Entonces, fila 1, columna 1, en A está el número 3. Entonces voy a hacer 3 más 0. ¿Por qué? Porque acá hay un 0. Allá en posición, fila 2, fila 1, columna 2, hay un 2, y lo voy a sumar con este 1. Fila 1, columna 3, hay un 1, y lo voy a sumar con menos 2, que es lo que hay acá. Es decir, los elementos de igual fila, igual columna, son los que se suman. El 0 lo voy a sumar con el 4. El 4 lo voy a sumar con este 0. ¿Por qué estoy tomando primero los elementos de A? Porque acá escribí primero A y después B. 5 lo voy a sumar con menos 3. A menos raíz de 3 lo voy a sumar con 1. A 1 lo voy a sumar con 0. A 0 lo voy a sumar con 5. A 1/2 lo voy a sumar con menos 1/3. A 3/4 lo voy a sumar con 2. Y a 0 lo voy a sumar con 1. Ahora, ustedes fíjense lo siguiente. Es un detalle importante lo que voy a decir, por más que a uno le pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Este es el símbolo nuevo, o símbolo viejo, pero para indicar algo nuevo. ¿Qué es lo que yo llamo algo nuevo? Es la suma de matrices. Son dos elementos que algunos de ustedes, quién sabe, ni conocía. Y estoy diciendo que sumar la matriz A con la matriz B es sumar elemento a elemento los elementos de las matrices. Todos los símbolos más que están acá adentro, salvo algún menos que ustedes ya saben que más menos da menos, entonces son símbolos conocidos, son los del colegio primario, digamos, porque
o secundario porque acá hay una menos raíz de 3, ¿sí? Es decir, estos símbolos de suma adentro de las matrices son los que ustedes ya conocían. Esta suma que está acá adentro es la suma en R. Entonces, acá voy a tener que hacer 3 más 0 me va a dar 3, 2 más 1 me va a dar 3, 1 más menos 2 dará menos 1, 0 más 4, 4, 4 más 0, 4, 5 menos 3, 2, esto va a quedar así porque esto y esto, raíz de 3 es irracional, 1 más 0, 1, 0 más 5, 5, acá tendré que hacer la cuenta de fracciones, 3 cuartos más 0, 3 cuartos, 1. Es decir, que sumar matrices es sumar elemento a elemento los elementos que están en igual lugar. Para que yo pueda sumar matrices, ambas tienen que ser de igual tipo de matriz. ¿Qué quiere decir el tipo de una matriz? El número de filas y columnas que tiene esa matriz. Entonces, esta matriz A, que la tenemos allá, es sumable, decimos, con esta matriz B. Bueno, la cuenta hay que hacerla acá. Y se dan cuenta, mucha cuenta está hablando la profesora. Era menos 1. Esto da 4, esto da 2. Se dan cuenta que como acá estoy sumando números reales, va a valer claramente la propiedad conmutativa de la suma de matrices, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque estas sumas son conmutativas. Bueno, acá tendré que sacar como un denominador 2 por 3, 6. 6 dividido 2, 3. 6 dividido 3, 2, menos 2, o sea que esto da un sexto. Esto va a dar 3 cuartos. Y esto va a dar 1. ¿Bien? Bueno, entonces esta matriz es 3 por 4, es sumable con cualquier matriz que sea 3 por 4. Entonces yo ahora les pregunto, dada esta matriz, ¿qué pasa si la sumo con una matriz que sea así? Si hago B más esa matriz, ¿qué les parece? Esta matriz la voy a llamar O. ¿Qué pasa si hacemos B más O? ¿Alguien me puede contar? Y todos estos elementos son números ceros. ¿Qué va a pasar? La misma matriz, B. Va a dar la misma. ¿A qué le llamas la misma? A B, ¿no? Sí, la B. Y sí, porque va a ser 0 más 0, 1 más 0, menos 2, más 0, 4 más 0, o 0 más 0, menos 3 más 0. ¿Y qué nombre le pondrían a esta matriz? ¿Es el neutro? Muy bien, el neutro para la suma de matrices. ¿De qué matrices? 3 por 4. ¿Por qué? Y porque sumada con cualquier otra, porque acá se me ocurrió sumarla con B, ¿no? Pero si esta matriz la suma A, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta que esto da B, no? Si en lugar de sumarse la B se la sumo A, ¿qué les va a dar? A. A. ¿Está bien? Les va a dar la matriz A. Entonces, esta matriz es la neutra para la suma dentro de las matrices 3 por 4. Porque esa matriz es la neutra de 3 por 4, se la acostumbra a llamar O 3 por 4. Y ahora
van a ver por qué yo digo esto. ¿No? Muy bien. Ahora, supongamos que tenemos esta matriz A que está escrita allá, tenemos esta matriz O 3×4, que sumada con cualquier otra matriz, da la otra matriz. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si piensan en lo siguiente? ¿Qué le sumarían a la matriz A? ¿Qué le sumarían acá? Para que el resultado les dé O 3×4. ¿Cómo va a tener que ser una matriz que sumada con A les dé la matriz Opuesta. neutra 3×4? No debería ser menos A, ¿Y qué significa menos A? el opuesto de A. La opuesta de A. ¿Y cómo será? Será invirtiendo todos los signos que tengan los números adentro de la matriz de A. Invirtiendo. Los signos que tenga la matriz de A. Invertir. Y, por ejemplo, decía 3, 2, 1, 0, positivos todos, serían -3, -2, Cambiando -1. los signos. Eso. Es decir, vayan pensando, ¿no? Si allá dice 4, acá voy a poner -4. Si acá dice 5, voy a poner -5. Si allá dice menos raíz de 3, voy a poner raíz de 3. Si allá dice 1, voy a poner -1. Abajo dice 0, menos 1/2, voy a colocar menos 3/4 y 0. ¿Qué son respectivamente estos números respecto a los que tienen aquí? ¿Qué tipo de, cómo decís que es el -3 respecto del 3? ¿Qué son entre sí? ¿El opuesto? El opuesto. Muy bien. Allá dice -2 y acá dice 2. Allá dice -1 porque acá dice 1. Acá dice menos raíz de 3 y allá colocaron raíz de 3. Es decir, que la matriz opuesta de A, que se va a llamar menos A, ¿está bien? Es la matriz cuyos elementos son todos los opuestos de los que tiene A. ¿Entendido? ¿Y por qué existe esta matriz menos A? Esta es la que llamo menos A. Así construida. Se puede demostrar, ¿se acuerdan que lo demostramos en estructuras? Que si un elemento tiene opuesto, ese opuesto es único, lo mismo que el neutro era único, el opuesto también. Entonces, indicamos como menos A a la matriz que sumada con A me da la matriz nula. Fíjense que es una matriz del mismo tipo que A, es decir, tipo quiere decir número de filas y columnas, y que los elementos son respectivamente, en cada lugar, están los opuestos de los que estaban en A. Esta matriz existe siempre. ¿Por qué? Porque en R todo el número tiene opuestos, o sea que es fabricable esta matriz. Si conozco A, conozco quién es su opuesto. Y entonces tenemos que si hago suma de matrices, por construcción es cerrada. Porque dijimos que podemos sumar matrices que tengan igual tipo y el resultado me va a dar una matriz del mismo tipo. Después tenemos una que es la neutra, tenemos otra que es la opuesta. Es fácil ver que A más B es lo mismo que B más A, porque como estoy sumando adentro, ¿qué quiere decir adentro? Estoy sumando elemento a elemento a números reales, y la conmutación de números reales está aceptada. Y además tenemos la propiedad asociativa. Eso hay que trabajar un poquito, pero vamos a ver que sí. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de esta A que tenemos por allá, tengo una matriz H, por ejemplo, ya que la letra esta no lo sé, como esta?
H tiene 3 filas y 2 columnas. Es decir, que vamos a decir que H pertenece a R 3 por 2. Tiene 3 filas y 2 columnas. Esta matriz H no es sumable con la matriz A. Porque para que sean sumables, las matrices, repito, tienen que ser de igual tipo. Cada elemento tendrá que tener alguien que la idea sería esta. Si yo superpongo esta matriz con esta matriz, cada uno de los elementos de esta se tiene que corresponder desde el punto de vista geométrico, con algún elemento de acá. Entonces, para que dos matrices sean sumables, tienen que ser de igual tipo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué le sumarían a esta H para que les vuelva a dar H? H más qué les va a dar H. Más la matriz neutra. ¿Y quién sería? O O 3 por 2 sería, ¿no? Exactamente. Va a tener que tener 3 filas y 2 columnas. Es decir, que en cada conjunto de matrices tenemos una neutra distinta. Por eso es que se pone, acá yo puse O 3 por 4, esta sería 3 por 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es distinto tener esta matriz que tener esta matriz. Esta va a ser la neutra para las matrices que viven en R3 por 2. Que no es lo mismo que la neutra para las matrices que viven en R3 por 4. ¿Está bien? Y tampoco va a ser lo mismo porque hay, por ejemplo, una matriz C que podría ser esta. Esta matriz, fíjense que tiene 3 filas y una columna. Esta matriz se llama matriz columna. Tiene 3 filas y una columna. Esta matriz pertenece a R3 por 1. Entonces, la neutra para acá, ¿cómo sería? Va a tener que ser del mismo tipo y va a tener que tener 3 ceros. Pero 3 ceros colocados en columna. ¿Está bien? Sería la 0, 3 por 1. ¿Entendido? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a ajustar las cosas. Yo empecé con ejemplitos, ahora vamos a decir lo siguiente. Una matriz es un elemento fabricado con números reales para nosotros, ubicados en filas y columnas. Entonces, yo tengo que decir, para decir dónde está el elemento, tengo que dar 2 direcciones, fila y columna. Por ejemplo, este elemento, este número 1, para H, está en posición 1, 1. En cambio, este número 1, que está en H, está en posición 2, 2. Porque este está en fila 1, columna 1. Este está en fila 1, en fila 2, columna 2. Este 3 está en fila 1, columna 2. El 2 está en fila 2, columna 1. Y así voy recorriendo todos. ¿Está bien? Entonces, tenemos que dar un índice para fila y un índice para columna. Es decir, que cada elemento de la matriz tiene fila y columna del que hablamos. Es tradición llamarlas así, varía ahí de 1 a M, digamos, y J de 1 a N. Esto es una matriz de M filas y N columnas. El I indica la fila, el J indica la columna. Entonces,
Profe, ¿podría escribirlo un poquito más grande que no lo veo bien de acá? Bien. Gracias. La matriz A tiene elementos A y J. Entonces decimos que el I varía de 1 a M, J de 1 a N. Entonces, por ejemplo, en aquella matriz H, en esta matriz H, el elemento A, y esta adición, a los elementos, indicarlos, si la matriz se llama H, los elementos de esta matriz se llaman H minúscula y J. Como esta es 3 por 2, yo pondría que I pertenece de 1 a 3 y J pertenece de 1 a 2. Acuérdense, el I es para fila, J para columna. El H11 es el que está ubicado en fila 1, columna 1, vale 1. El H12 es 3. ¿Sí? No sé si me hablaban a mí. El H21, es decir, fila 2, columna 1, es este número 2. El H22 es este número 1. El H, ahora ya en la fila 1 y la 2, recorrí. Entonces voy a venir a la fila 3. El H31 vale menos 5. El H32 vale 0. ¿Está bien? Entonces, eso significa el H y J. Variando I, ¿de dónde a dónde? Y bueno, I indica el índice de fila. Entonces, fíjense que la I puede ser 1, 2 o 3, ¿no? 1, 2 o 3. Y dependerá de la columna que esté el elemento. Si el elemento que me estoy refiriendo es este que está acá, a este 1, ¿en qué fila está? Fila 2, columna 2, es este. Entonces tengo que indicar la dirección donde vive, digamos, fila y columna. ¿Dónde está este menos 5? Bueno, está en fila 3, columna 1, va a ser el H31. ¿Está bien? Supongamos, para esta matriz C, el C11 vale 1, el C21 vale menos raíz de 3, el C31 vale 0. ¿Está bien? Esta matriz H es sumable, quiere decir que se puede realizar la suma con cualquier otra matriz que también sea 3 por 2. Entonces, para que dos matrices sean sumables, ambas tienen que ser de igual tipo. Entonces, si tengo A de esta forma, una B sumable con ella va a ser una B y J, al que I varía de 1 a M y J varía de 1 a N. Bueno, no dije primero que quería decir que dos matrices sean iguales, lo usamos en la práctica. Entonces, dos matrices son iguales, si son iguales elemento a elemento. Es decir, diremos que la matriz A es igual a B, y lo escribimos con el símbolo igual, si y solo si para todo I de 1 a M y para todo J de 1 a N, entonces
A y J es igual a B y J. Dos matrices son iguales y los elementos que están en igual posición son iguales. Es decir, y recuerden que se mueve de 1 a M, J se mueve de 1 a N, entonces las matrices son iguales y los elementos que están en igual posición son iguales. Bien. Ahora, ¿cómo defino la suma? Supongamos que ahora tenemos dos matrices A y B, cualesquiera. Yo tengo que borrar, disculpen, pero tengo un pizarrón muy chiquitito. Entonces, dos matrices se pueden sumar si son de igual tipo. Y vamos a decir que A más B me va a dar una matriz C, y ponemos, en realidad, que sea de igual tipo a las que se sumaban. ¿Y cómo se definió cada elemento de esta nueva matriz suma? ¿Están viendo? Cada C y J no es ni más ni menos que A y J más B y J. Para cada I, para cada J. Es decir, la matriz suma es suma de los elementos que están en igual posición. Y por construcción, volvemos a pedir que sea una matriz de igual tipo. Entonces la suma es cerrada. Así como lo miramos en los ejemplos, va a ser muy fácil que demuestren la asociatividad de matrices, la existencia del neutro, la existencia del opuesto, ¿no? Es decir, la suma de matrices verifica las siguientes propiedades, que son elementales. ¿Por qué? Porque se suma adentro, ¿no? Es decir, sumo los números reales, y los números reales ya sabemos qué propiedades tienen. Entonces, primera observación, uno puede sumar matrices de igual tipo. Entonces, si estoy en matrices Rm por N, voy a hablar de Rm por N con la suma. La operación es la suma. ¿Qué estructura tiene esto? Bueno, ustedes ya saben los nombres de algunas estructuras. Esto es un grupo conmutativo. Si yo digo que es un grupo conmutativo, quiere decir que la suma verifica que A más B pertenece a Rm por N. Después, que si tengo 3 que se andan sumando, vale la asociatividad. Después, que existe 0m por n, donde en lugar de ser como esta, vamos a definirla en general. Fíjense que todos los elementos eran 0, ¿no? Entonces acá vamos a decir que OM por N es una matriz. Si sus elementos se llaman O y J, acuérdense que era la letra minúscula correspondiente. Entonces lo que vamos a decir es que cada uno de los elementos que está en esta matriz que llamo O, para que sea la neutra, cada IJ, cada OIJ, es el 0 de los números reales. ¿No? ¿Para qué? Para cada I donde se mueve y para cada J donde se mueve. No escribo donde se mueve, pero saben ustedes que es entre 1 y M y 1 y N respectivamente.
Bien, entonces esta es la matriz neutra. ¿Por qué? Y bueno, porque si todos sus elementos son 0, va a ser cierto que A más O M por N de lo mismo que O M por N más A, y el resultado sea A. Y después tenemos que, vamos a escribir en general, que toda matriz tiene opuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir que cada matriz tenga opuesto? Bueno, para toda A que sea matriz de Rm por N, existe menos A, cuyos elementos son los A estrella y J, variando I de 1 a M, variando J de 1 a N, y donde cada A estrella y J no es ni más ni menos que menos A y J, donde este menos significa el opuesto del elemento A y J. Para cada I y para cada J donde corresponde, ¿no es cierto? Es decir, I variando de 1 a M, J variando de 1 a M. Y entonces, ¿qué pasa con A más menos A? A más menos A da lo mismo que menos A más A y da la matriz null. Y después es un grupo conmutativo, dije yo. Entonces A más B da lo mismo que B más A. Para cualquier par de matrices A y B. Entonces, acá tienen un nuevo ejemplo de estructura algebraica, que son las matrices y que tienen muy buenas propiedades. ¿No? Tienen las mismas propiedades que tienen la suma de los números reales. Y en parte, ¿por qué va a ser? Y bueno, porque ¿cómo se definió la suma de matrices? Se definió como una suma de números reales. Esto, fíjense, que es la suma en Rm por N. En cambio, este símbolo es en R. Entonces, es muy claro, ¿no es cierto?, que las propiedades que va a heredar esa suma de matrices va a ser las mismas propiedades que tiene la suma de los reales. O sea que estamos definiendo que es sumar elemento a elemento. ¿Se está entendiendo esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, no es ninguna tragedia, ¿eh? Es sumar elemento a elemento y me va a dar una matriz. Porque estos elementos, lo que estoy sumando es un número real más otro número real, bueno. Entonces va a valer propiedad asociativa de la suma de matrices, tengo la matriz neutra, toda matriz va a tener opuesta, y además la suma va a ser conmutativa. Bien, ahora, podemos hacer algunas cuentas. Entonces, hacer cuentas con matrices es hacer cuentas con números, simplemente con muchos números, pero bueno, es eso. Entonces, lo que tienen que saber es que pueden sumar matrices nada más que de igual dimensión. Bueno, supongamos que tenemos que hacer la siguiente cuenta. 2, 3, 4, 5, esta matriz es 2 por 2, va a ser sumable con cualquier matriz 2 por 2, 0, menos 3, 4, 7. Bueno,
nada, ninguna dificultad. Se supone que de acá para cuando puse números enteros, yo sé que va a ser 2 más 0, 3 más menos 3, 4 más 4, 5 más 7. Sumar esto nos va a dar 2, 0, 8, 2. ¿Está bien? Ese es el resultado. Ningún problema, ¿no? Ahora vamos a complicar un poquito. Hallar X tal que nada difícil. Tal que, por ejemplo, 3, 2, 1, 5, menos 2, 7, más X sea igual a 1 menos 2, 6, 7, 0, 1. X tiene que ser una matriz. X tiene que ser una matriz. Porque una matriz 3 por 2, perdón, 2 por 3, más X me tiene que dar una matriz también 2 por 3. Por lo tanto, acuérdense que yo puedo sumar matrices con matrices. Por lo tanto, esto tiene que ser una matriz. Esta matriz también tiene que ser de 2 filas y 3 columnas. Entonces, yo ando buscando una matriz X. Entonces, ¿por qué voy a poder resolver eso? A ver, piensen si ustedes tuvieran una igualdad o ecuación numérica. ¿Bien? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, el número menos un medio más X igual a 5, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo resuelven esa ecuación? Operás de los dos lados, sumás un medio de los dos lados, entonces descartás el de la izquierda y lo escribís en la derecha y te queda 5 más un medio igual a X. Puedo sumar, ¿por qué podemos sumar un medio de los dos lados? Lo hacemos para mantener la igualdad. Para mantener la igualdad. ¿Y quién es un medio? Me mataste, profe. ¿Por qué sumas un medio y no sumas 4 de los dos lados? Porque también mantendrías la igualdad. No, no sé la respuesta. Ah, pero ¿por qué sumas un medio y no 4? Para despejar. Para despejar, claro, para que se te vaya en un medio que está multiplicando a la X, ¿no? Perdón, que está sumando a la X. Claro. ¿Está bien? Y lo podés sumar porque existe. ¿Y quién es un medio que vas a sumar? Es el opuesto de un medio. ¿Y qué propiedad tiene un medio más menos un medio? ¿Cuánto da eso? 0. ¿Y 0 más X cuánto da? X. Bueno, entonces es por eso que si uno tuviera que resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Muy bien lo que dijeron. Va a sumar un medio a 2 y va a aparecer, ¿no es cierto? Lo que uno dice de memoria, lo que está restando aparece sumando. Y esto desapareció por arte de magia, no. Porque vale la propiedad de monotonía de la suma y ocurre que si a un número le sumo su opuesto, esto me da 0. Y 0 más X es X. Y esto es X. Y ahí me quedó para realizar, ¿no es cierto?, la cuenta que está de este lado, que es 5 más, sacaré como un denominador 2, acá me va a quedar 10, más 1, me queda que es 11 medios. Bueno, estas propiedades que me permitieron despejar X, las puedo aplicar a las matrices. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que toda matriz tiene opuesto, y que una matriz más el opuesto da 0. Y que 0 más cualquier matriz da cualquier matriz. Entonces,
querer encontrar esta matriz X va a responder en realidad a la misma situación que estoy borrando, que es la manera que usamos para despejar una incógnita y encontrar qué matriz es. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar a ambos miembros la opuesta de esta matriz. Por ser el primer ejemplo, lo voy a escribir, pero en general después no lo vamos a escribir, como cuando resolvemos las ecuaciones, en general no lo escribimos. ¿Quién es la opuesta de esta matriz? Y bueno, es la matriz menos 3, menos 2, menos 1, menos 5, 2, 7. Lo voy a sumar en el miembro derecho y en el izquierdo. El problema es que acá no estoy teniendo mucho lugar y no saben lo que me produce escribir en estos pizarrones. Furia. Menos 3, menos 2, menos 1, 5, menos 5, 2, menos 7, más la matriz A, 3, 2, 1, 5, 2, 7, más X es igual a 1, 7, menos 2, 0, 6, 1. Y del otro lado tengo que agregar esta también, que es menos 3, menos 2, menos 1, menos 5, 2, menos 7. La suma de estas dos matrices es la matriz nula. Y esto va a dar X. Y esto, acuérdense que se suma elemento a elemento. Entonces es 1 menos 3, menos 2 menos 2, 6 menos 1, 7 menos 2, perdón, 7 menos 5, 0 más 2, 1 menos 7. Entonces, como 0 más X da X, encontré X. Y acá hay que hacer esa cuenta. Entonces, 1 menos 3 da menos 2. Menos 2 menos 2 es menos 4. 6 menos 1 es 5. 7 menos 5 es 2. 0 más 2 es 2, 1 menos 7 menos 6. ¿Bien? Entonces, esta es la matriz X que andaban buscando. ¿Cómo sé si está bien? Se los dejo a ustedes. En lugar de X ponen la matriz encontrada, hacen la suma y tiene que dar esto. Recuerden que están resolviendo una ecuación matricial. Entonces, ¿cómo se sabe si una ecuación la resolvieron bien? Reemplazando la ecuación original. ¿Cuál es la ecuación original? Esta. Y entonces van a sustituir la X, que ya habíamos analizado que tenía que ser una matriz, van a sustituir la X por esta matriz y verificar, no lo hago, pero lo van a hacer ustedes, y verificar que es efectivamente solución de este problema. ¿Por qué lo pudieron solucionar? Porque toda matriz tiene opuesta, que la opuesta más la matriz, digamos, la opuesta más la matriz de la cual ella es opuesta da 0, y 0 más cualquier matriz no la modifica. Entonces, las condiciones para resolver una ecuación, son las mismas condiciones que tenemos para resolver una ecuación matricial que para resolver una ecuación de números reales. Bien, esta es una muy sencillita. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a mirar, a ver qué hora es. Bueno, podemos hacer un pequeño descanso y después vamos a resolver alguna ecuación un poquito más difícil. Pero para eso tengo que introducir otras operaciones. Entonces, ahora es casi media, menos 20, 5 menos 20, volvemos. En el mismo link, ¿saben? Volvemos al mismo link. Primero, perdón, ¿alguna duda con esto? Sí, yo no dije que valía la propiedad de monotonía, pero la usamos prácticamente sin decirlo, que si yo tengo una igualdad matricial, a ambos lados de la igualdad sumo una misma matriz, esa igualdad sigue valiendo. Esa se llama propiedad de monotonía de la suma respecto a la igualdad, ¿no? Muy bien. Entonces paramos acá, ¿les parece bien? Y en 15 minutos volvemos. Ok, profe. Bien. 15 minutos, o sea, 37. Menos 20. Menos Bien. 20. No sé, cada uno tendrá su reloj. Yo tengo 4:25 menos 20, volvemos. Listo.